Hola, bienvenidos y bienvenidas a Art Bites, breves encuentros con la colección del Museo de Arte Mariana Chrysler Beach. Mi nombre es Fernanda Ramírez y yo soy parte del Departamento de Español en la Facultad de Lenguas Modernas aquí en la universidad. Y hoy les quiero presentar a la grabadora Norma Bassett Hall. Y vamos a empezar con esta obra. El grabado que ven en pantalla se titula Permisons and Sumac y es una obra de Norma creada alrededor de 1930. Este es un grabado en madera y se cree que retrata un paisaje de Kansas. Muy bien, ahora vamos a hablar un poco de Norma. Norma Bassett Hall nació en Halsey, Oregon en 1988 y alrededor de sus años estudiando la escuela preparatoria convenció a sus padres de mudarse a Portland con su hermana y así asistir a la Escuela de Asociación de Arte en Portland. Aquí fue donde se expuso a grabados estadounidenses y japoneses y donde aprendió de Arthur Wesley Dow, uno de sus profesores. Esta escuela estaba influenciada por el movimiento de artes y oficios, el cual se basa en el diseño puro y en objetos hechos a mano, así como el aprendizaje de los principios japoneses de diseño, los cuales se enfocan en la línea, el color y el notan. El notan es un concepto que trabaja con contrastes entre luz y oscuridad, como se puede ver en las obras de Norma. Cuando Norma termina la escuela en Portland, se muda a Chicago para asistir a la Escuela del Instituto de Arte de Chicago en 1915. Es aquí donde conoce a Arthur Hall, quien más adelante será su marido. Al graduarse del Instituto de Arte, decide quedarse en Chicago para trabajar un tiempo y después regresa a Oregon para abrir un estudio con el fin de enseñar. Una vez que Arthur regresa de la guerra, él y Norma se casan y pasan su luna de miel en el noroeste para después mudarse a El Dorado, Kansas, en donde Arthur trabaja como reportero de tribunal y Norma comienza su incursión en el grabado, específicamente el grabado en madera. En los años 30, ambos forman parte del grupo que inauguró el Grupo de Grabadores de las Praderas, un grupo de grabadores de Kansas, y cabe destacar que Norma fue la única mujer que formó parte de este grupo inaugural. Arthur también se dedicaba a ser grabado, pero él generalmente hacía sus trabajos utilizando una técnica de grabado llamado agua fuerte, mientras que Norma hacía xilografías, una técnica de grabado en madera. Los Halls vivieron en Kansas, algunos años en Virginia y en Nuevo México, donde Norma fallece en 1957. Alrededor de 1925, los Halls se mudaron a Europa, donde vivieron un par de años. Ellos estuvieron en Escocia, Inglaterra y Francia, y es aquí donde Norma conoce a Mabel Royds, una xilografista muy famosa y quien tuvo una gran influencia en la técnica xilográfica de Norma. Fue ella también quien introdujo a Norma a la impresión xilográfica japonesa. Entonces, ahora vamos a platicar un poco más acerca del proceso detrás de una xilografía. Para hacer una xilografía necesitas diferentes materiales como planchas de madera, gubias, las cuales son herramientas para entallar la madera, y otras herramientas para la impresión como las prensas que podemos ver en la imagen, son esos objetos circulares. Y Norma aprendió diferentes tips de Mabel Royds para cuando uno quiere hacer su propio bloque o plancha de madera. El primero consiste en agregar tapas a los extremos de la madera para evitar que se deforme, ya que este proceso involucra mucha agua. Y Royds también le enseñó a Norma que una tabla para cortar, de esas que utilizamos en la cocina, especialmente las que venden en Woolworth que están hechas de madera de cerezo, funcionan perfectamente bien como un bloque de madera para ser grabado. Al hacer grabado, lo que haces es crear una impresión en relieve. Entonces, lo que vas a hacer es entallar la parte en la que no quieres imprimir el papel. Lo que vas a hacer es entallar la parte que no quieres imprimir en el papel y será en los relieves donde vas a aplicar la tinta. Usarías las gubias para entallar tu bosquejo, como lo podemos ver en pantalla. Aquí vemos a Norma entallando una plancha de madera para una de las impresiones que hizo en 1943.
Se cree que la xilografía a color que ven aquí es uno de los trabajos que han sobrevivido y este trabajo se hizo para la impresión tierra navajo, que también se puede ver en pantalla. Aquí Norma usó de 5 a 7 planchas de madera por impresión, ya que al imprimir a color se tenía que utilizar una madera para cada color que usó. Así que para este proceso de impresión a color se entallaba la parte del bosquejo en la que se quería cierto color, después se mezclaba la pintura o tinta y con un pincel o rodillo se aplicaba a los relieves. La pintura que usaba era una reminiscencia de la pintura japonesa, compuesto por pigmento en polvo con agua y esto hacía una pasta sumándole harina de arroz. Esta tinta, como lo mencioné antes, se aplicaba a los relieves de madera con el pincel y luego se colocaba papel japonés húmedo sobre la parte superior. Después se usaba la prensa o baren y se frotaba sobre el papel hasta que ese color se transfiriera al papel y luego se quitaba. Y esto te da un solo color. Entonces, si estás utilizando diferentes colores para tus impresiones, necesitarías hacer este proceso de nuevo. Aquí hay una forma muy sencilla de ejemplificar cómo funciona este proceso de impresión a color con esta impresión de Norma llamada Old Sycamore. La impresión en blanco y negro es la plancha principal. Todas las líneas se crean con esta primera impresión y luego se continúan agregando los colores por capas. Así que en este caso el siguiente color que Norma utilizó fue el azul, después agregó el naranja y el verde, luego el amarillo y así sucesivamente hasta que se consigue añadir todo el color en los lugares adecuados. Ahora, la parte complicada es conseguir que todo se alinee correctamente una vez que se haya quitado el papel y se vuelva a poner en la plancha. Y para hacer esto, los grabadores usan lo que llaman plantilla de registro o registro. Y con esta plantilla en la plancha de madera se hacen marcas llamadas marcas de Kento, las cuales muestran exactamente cómo alinear tu papel para que apliques el color en todos los lugares correctos. Ahora observemos la xilografía de Permisons and Sumac con más detalle. Como lo mencioné anteriormente, se cree que esta xilografía representa un paisaje de Kansas, ya que a Norma le gustaba crear piezas de donde ella vivía en ese momento. Así que muchas de sus obras son de paisajes de Kansas, paisajes del suroeste y también del noroeste. Incluso hay muchas obras del tiempo que vivió en Europa. Norma a menudo se sentaba, miraba la escena y hacía un bosquejo o una acuarela rápida de ella. Y esto lo hacía repetidamente antes de trabajar con sus planchas de madera. Se pueden ver las líneas negras que serían la plancha principal, como lo comentamos en la diapositiva anterior. Esto se puede ver en los troncos de los árboles y en las rocas. También se puede ver este uso de líneas en las colinas, en donde se utilizan diferentes colores para crear una línea y darnos algo de perspectiva. Así podemos mover nuestros ojos hacia el fondo y a lo largo de la obra. En el fondo, la ligereza del cielo y el color muy tenue de esa colina tan lejana, creo que es un gran ejemplo del uso de Notan, donde se tiene mucha luz en el fondo y mucho más color enfrente. Y así se puede ver el contraste, y esto también nos da algo de perspectiva. Ahora, si vemos con más detalle estas partes de la obra, podemos notar cómo Norma ha utilizado los grises de diferentes maneras. Por ejemplo, principalmente usó los grises para definir algunas capas de las rocas, pero también los utilizó para sombrear algunas de esas manchas blancas de enfrente y dar algo de profundidad a las otras rocas. También en la parte inferior izquierda los utilizó para sombrear alrededor de las flores y luego a la derecha podemos ver cómo ella ha utilizado diferentes naranjas y amarillos para darnos diferentes tonos a lo largo de la obra. Entonces, la próxima vez que te encuentres admirando una obra de Norma y estés pensando en el proceso detrás de esa obra, te puedes preguntar cuántas planchas crees que utilizó para esa obra en particular
Y también nos podemos preguntar cómo creemos que sus impresiones hubieran variado si hubiera utilizado óleos en lugar de la pintura a base de agua que usaba. Y esto es todo de mi parte. Espero que te haya gustado este episodio de Art Bites. Muchas gracias por acompañarnos. Y si estás interesado o interesada en saber más acerca de Norma Bassett-Holt, te recomiendo encontrar el libro de Joby Patterson titulado Norma Bassett-Holt, Catalogue Raisonné of the Block Prints and Serigraphs. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!